Buenos días, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. El tema de este día es conducta, naturaleza y santidad. Hoy en día se habla mucho acerca de la modificación de conducta, es decir, un cambio en el comportamiento de la persona, un cambio en el comportamiento humano. Y desde esa perspectiva se anuncia el Evangelio. Cuando el Evangelio es Cristo, todo el Evangelio revela la belleza, la hermosura de nuestro Salvador Jesucristo. Entonces, cuando oímos decir que el Señor cambia nuestra vida, no se está ajustando realmente a lo que significa el Evangelio, porque el Evangelio tiene que ver con la persona de Jesús. Tenemos que entender también que la modificación de conducta no cambia la naturaleza del hombre. Esta naturaleza del hombre fue dañada, fue corrompida, cuando los primeros hombres, ¿no?, que Dios creó, Adán y Eva, pecaron. Entonces, a partir de ese momento, la naturaleza del hombre fue dañada. Y esta naturaleza pasó a todos los hombres. O sea, todos los hombres tienen esta naturaleza pecadora. Por eso dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. Aquí en la carta de Romanos nos está haciendo ver que el pecado entró al mundo por un hombre. Y este hombre que pecó fue el causante de que se dañara su naturaleza. Por causa de este hombre vino a todos los hombres, a toda la raza humana. Esa naturaleza es pecadora, inclinada a hacer lo malo. No hay nada bueno en esa naturaleza. Puede tener un disfraz de piedad, pero es una naturaleza pecadora que está inclinada a hacer lo malo. Entonces, no se trata de modificar nuestra conducta. No tiene que haber un cambio en nuestra conducta, aunque el Evangelio produce ese cambio, ¿no? Pero la centralidad del Evangelio tiene que ver con la persona de Jesús. La modificación de conducta se sostiene en la disciplina, en el esfuerzo, en la voluntad propia. Mientras la persona esté aplicando la modificación de conducta, se dará un cambio en su comportamiento, pero no cambiará su naturaleza. Este hombre seguirá teniendo una naturaleza pecadora, y es esa naturaleza pecadora la que orientará la conducta de esa persona. La modificación de conducta en la psicología establece programas para modificar la conducta humana mediante técnicas, el condicionamiento operante, el condicionamiento clásico, reforzador positivo, reforzador negativo, entre otros. Pero todas estas técnicas modifican ciertamente la conducta, pero no pueden cambiar la naturaleza del hombre, porque esto solamente puede ser cambiado cuando el hombre pasa por la cruz, cuando el hombre hace de Jesús el Señor de su vida. Ahí realmente Dios nos imparte su naturaleza. Por eso es que Pedro dice que somos participantes de la naturaleza divina. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Dios nos imparte esa naturaleza divina cuando se da la regeneración, cuando el hombre reconoce a Jesús como el Señor y Salvador de su vida. Mientras esto no ocurra, el hombre seguirá teniendo esa naturaleza pecadora. Esa naturaleza pecadora tiene que morir. Y ya Pablo en Romanos 6:6 dice, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Aquí Pablo en Romanos está hablando que nuestro antiguo ser, nuestro viejo hombre, la naturaleza pecadora
o nuestra antigua naturaleza fue crucificada juntamente con Él. Cuando Cristo fue a la cruz, Él llevó esa vieja naturaleza pecadora. No solamente llevó nuestros pecados, sino también esa vieja naturaleza pecadora y le dio muerte. Por eso es que ya Pablo sigue hablando en este capítulo, en Romanos 6:5, dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Porque si fuimos plantados, porque si fuimos unidos, si fuimos injertados, si fuimos unidos a Él en la semejanza de su muerte. Muchos estamos viendo, sí, que Jesús, cuando fue a la cruz, Él murió por nosotros, Él fue nuestro sustituto, pero estamos dejando de ver que en esa cruz también nosotros juntamente con Él hemos muerto. Por eso Colosenses dice, porque habéis muerto y ahora vuestra vida está escondida en Cristo. Pablo también hace mención, dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Para que haya vida es necesario la muerte. Usted ve una semilla que queremos plantar para que éste dé fruto. Lo primero que hacemos es que esa semilla, cuando lo plantamos, esa semilla ahí en la tierra tiene que morir, tiene que podrirse esa semilla para que de ahí germine o surja la vida. De igual manera, nosotros tenemos que vernos en esa cruz. Por eso es que Pablo dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, no dice porque seremos plantados, no. Dice porque si fuimos, afirmando un hecho, una realidad espiritual, de que nosotros hemos muerto con Cristo. Por eso ya Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces Pablo está hablando de su muerte, pero también está hablando de su vida. Y en la carta de Colosenses 3:3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo. Hablamos de muerte, pero también hablamos de vida. Pero una vida que no está al margen de la vida de Cristo. Porque 1 Corintios 1:30 dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. O sea, Dios nos ha colocado ahora en la vida de su Hijo. O sea, nuestra vida está en la vida de Cristo. Nosotros no estamos al margen, nosotros estamos en Él. Por eso es que Pablo empieza a decir en Hechos 17, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. En Él estamos, hermano, y toda la confesión apostólica ya empieza a hablar de Cristo en vosotros y nosotros en Él. Entonces, cuando el hombre quiere limpiarse a sí mismo, y claro, muchos consideran que para venir al Señor, a Dios, lo primero que tienen que hacer es limpiarse. Y no es la limpieza exterior la que conduce a una limpieza interior. Es la limpieza interior la que conduce a una limpieza exterior. No puede ser que empecemos a limpiar lo exterior sin considerar que esto tiene que haber primero una transformación interior. Una transformación interior, y esa transformación interior es la que produce un cambio exterior. Pablo dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Todo fue hecho nuevo. Todo fue hecho nuevo. El Evangelio no ha venido a restaurar tu vida. No ha venido a ponerle un parche a tu vida, a mejorar tu vida, porque el Evangelio es Cristo. Lo que sí podemos anunciar es que el Evangelio es Cristo y es la vida ya de Cristo en nosotros. Jesús dijo estas palabras, el ladrón viene para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida. Esta vida en el griego es zoe, pero significa naturaleza.
Cuando Cristo está afirmando esto, Él está diciendo, yo he venido pero para impartirles mi naturaleza, a darles mi vida. Y cuando uno recibe a Cristo reconociéndolo como nuestro único Señor y Salvador, Dios nos imparte vida, nos imparte su naturaleza, la naturaleza divina, la naturaleza de Cristo. ¿Qué es la naturaleza? La naturaleza de Dios tiene que ver con su perfección, su santidad, su poder, su justicia, su amor. Tiene que ver con su personalidad. Eso es la naturaleza de Cristo. Eso es lo que Dios nos impartió. A partir de esa impartición de su naturaleza, nosotros somos gobernados por esa naturaleza, guiados por esa naturaleza. Por eso es que Pablo empieza a decir, tenemos la mente de Cristo. Hebreos 13, que dice, os haga aptos para toda buena obra, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Es Dios moviéndose, es Dios obrando, es Dios guiando. O cuando Pablo también dice, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Es Dios obrando, Dios moviendo, Dios operando en nuestras vidas. Es la mente de Él, es la voluntad de Él, es el gobierno de Él. Ya no somos nosotros, es la vida de Él obrando en nosotros, porque nosotros tenemos su naturaleza. Ya la vieja naturaleza murió. Cristo le dio muerte allí en la cruz. Y nosotros tenemos que ver esa muerte como nuestra muerte. La muerte de Cristo como nuestra muerte. Entonces debemos distinguir el evangelio del moralismo, porque el moralismo está basado en reglas, normas, conducta y limpieza de uno mismo. Decíamos que uno no puede limpiarse a sí mismo. Una persona que está manchada y quiere ir a bañarse, primero no se limpia porque está manchado. ¿Qué haría? No podría limpiarse. Y eso es lo que está haciendo el hombre. Está tratando de limpiarse a sí mismo, con filosofías, con la religión. Está tratando de limpiarse con su esfuerzo, cuando lo único que puede limpiarte es la obra de Cristo. Lo único que puede limpiarte es Cristo mismo. Entonces el hombre no tiene que limpiarse a sí mismo. Lo que tiene que hacer es ir y bañarse. Amén. Ese baño es Cristo. Es Cristo el único que puede impartirse en su vida. Dios nos imparte su naturaleza para que nosotros podamos expresarlo, para que se exprese la misma vida de Cristo, ya no tu vida. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, dice Pablo en Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Se trata de la vida de Él. Ya no se trata de tu vida. ¿Por qué? Porque hemos sido colocados en el cuerpo de Cristo. Hemos sido colocados en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Dios nos ve en Él ahora. Por eso es que Juan dijo, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en nosotros. Estamos en Él y Él en nosotros. En el tiempo que estaba Jesucristo, Él relata la experiencia de un fariseo y un publicano. Ambos entraron al templo y ahí en la oración de ellos, primero se escucha la oración del fariseo que decía, yo no soy injusto, ladrón y adúltero. Ayuno 2 veces a la semana y doy mis diezmos. Y no soy como este hombre, ¿no? Mirándolo al publicano. Este fariseo estaba haciendo una valoración de su conducta. Este hombre estaba asegurando que su conducta estaba impecable delante de Dios. Se trataba de su esfuerzo en el cumplimiento de todas las ordenanzas de la ley de Moisés. Este hombre estaba asegurando que su conducta sea impecable, que sea sin mancha, sin defectos.
él estaba enfocado en la valoración de su conducta, en la limpieza de sí mismo, de esa conducta, pero no estaba mirando la obra de Cristo. Mientras que el publicano dijo, Señor, sé propicio a mi pecador. Y esta palabra propicio tiene que ver con el sacrificio de Cristo. Y es así que ambos salen del templo, pero el que sale justificado fue este hombre que miró la obra de Cristo. Eso está en Lucas capítulo 18, del 9 al 14. O sea, no se trata de limpiarnos a sí mismo, sino de que Él nos limpie. Y Juan ya en la carta de Apocalipsis capítulo 1 habla, dice, y nos lavó con su sangre preciosa. Él nos lavó, Él nos lavó. Nosotros no podemos lavarnos, hermano. Y habla sobre un hecho ya, dice, Él nos lavó con su sangre. No somos nosotros. Nosotros no participamos en esta limpieza. Es solamente Él el que nos lava de nuestros pecados con su sangre preciosa. Es mediante el sacrificio de Él. Sí, hay un acto aquí cuando reconocemos a Cristo como nuestro único Señor y Salvador. Dios nos imparte su naturaleza, la naturaleza divina. En esta naturaleza está la mente de Dios, el gobierno de Dios, la voluntad de Dios, que debe ser expresada, que debe ser manifestada. Pero para que esta naturaleza, esta vida de Dios sea expresada, nosotros tenemos que meternos en la palabra de Dios. No hay otra manera. Es como Naamán, un general del ejército que tenía lepra. Él se enteró de que en Israel había un profeta, Eliseo. Era un hombre de Dios, en el cual Dios obraba, haciendo milagros. Y él decide ir a Israel a buscar a Eliseo. Y cuando con todo su ejército va a donde estaba ubicado el profeta Eliseo, toca la puerta y sale el criado de Eliseo. Y él le pregunta por el profeta. Y el criado le dice, te voy a referir lo que me has comentado. Y va al profeta. El profeta le dice que para que sea sanado este hombre tiene que ir al Jordán y bañarse 7 veces. Y eso fue el criado, le reporta esto a Naamán. Y Naamán se ofende porque dice, ni siquiera ha salido el profeta a atenderme. Y me dice que me bañe en el río Jordán 7 veces. ¿Acaso en Siria no hay mejores ríos limpios? Y me está pidiendo que me meta al Jordán. Y bueno, él decide ya irse, pero uno de sus soldados les dice, Naamán, si el profeta te ha dicho que te metas 7 veces, hazlo, no pierdes nada. Solamente si él te ha dicho 7 veces tienes que zambuirte en las aguas para que veas la sanidad de tu cuerpo. Y bueno, fue Naamán, ya ese momento decide ir al Jordán y se metió la primera vez y salió y miró su cuerpo y no veía absolutamente que había desaparecido esa lepra. Y seguidamente otra segunda vez se metió y cuando salió también otra vez miró su cuerpo. Y así fue una segunda vez, una tercera vez, una cuarta vez, una quinta vez, una sexta vez y no veía que la lepra salía de su cuerpo. Y cuando se zambulló, se metió nuevamente a las aguas del Jordán. Por 7ª vez, él salió y ya no había la lepra en su cuerpo. Había sido totalmente sanado. Esto nos hace ver, hermanos, que nosotros debemos meternos también a la palabra de Dios, a la palabra de Cristo, día a día. Y solamente cuando uno está metido en la palabra va a ver el fluir de Dios, el obrar de Dios en su vida. Es la acción de Dios obrando a través de su Espíritu en nuestra vida se va a ver manifestada. Pero mientras no nos metamos
en la palabra de Cristo, no veremos ninguna evidencia del obrar de Dios en nuestra vida. No va a manifestar esa vida de Dios en nuestra vida. Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esta palabra paz, la mayoría dice paz es tranquilidad, cierto, pero esta es una expresión bíblica, tanto en el griego como en el hebreo tiene mucha significación esta palabra paz, que significa completo, pacto, reconciliación, sano, salvo, acabado. Todo eso tiene que ver con la palabra paz. Y dice que Dios nos va a suministrar esa paz, pero a aquel cuyo pensamiento en él persevera. O sea, nuestros pensamientos, el enfoque de nuestra mente tiene que ser la persona de Jesús. Algunos cuando tienen problemas, su mente la dirigen hacia el problema. Pero aquí este texto nos está hablando de que debemos poner nuestra mirada en Cristo. Poner nuestra mirada en la obra de Cristo, en los beneficios que ha traído la obra de Cristo. Ese es un día a día, porque dice aquel que persevera. El perseverar implica continuidad, implica morar o quedarse en un lugar, o sea, ahí centrado, dirigiendo toda nuestra mente hacia la persona de Cristo. Solamente cuando hacemos eso, vamos a ver, dice que Dios lo que va a mostrarse en nosotros es su paz. Se va a mostrar la sanidad, la salvación. El obrar de Dios se va a manifestar en nosotros. Por eso dice que debemos perseverar en Él. Permaneced en mí y yo en vosotros. Si no permanecéis en mí y yo en vosotros, no podemos llevar frutos. Jesús habla en Juan 15, versículos 4 y 5, dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Solamente permaneciendo en Él vamos a ver la manifestación, el obrar de Dios en nuestra vida. Y la santidad, hermanos, se da como consecuencia de que hemos sido libertados del pecado. Nosotros cuando vinimos a Cristo, Dios nos imparte su justicia por un acto de su gracia. Y también hemos sido hechos santos. Dos cosas, la justicia y la santidad. Usted no puede ser más justo de lo que ya es. Claro, Dios te ha impartido su justicia y esa justicia en su Hijo Jesucristo. Y usted ya no puede ser más justo, ha sido hecho justo completamente. No puede ser más justo de lo que ya es. Pero también Dios nos ha dado su santidad. Usted es santo, pero la santidad es un proceso, se puede crecer en santidad. Por eso es que Pablo dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Romanos 6:22. Pablo está hablando aquí en esta parte de la escritura que tenemos por fruto la santificación. O sea, la santificación es un fruto y no la raíz. La raíz es Cristo. El fruto es la santificación. Está hablando de fruto. Un árbol joven no puede dar fruto, aunque está diseñado ya para dar fruto. Cuando una persona viene a la vida cristiana, inmediatamente no da el fruto de santificación. Y claro que esta persona ya está diseñada para dar fruto, pero ha nacido en Cristo y en este nacimiento empieza un proceso de santificación para que pueda mostrar ese fruto de santificación. Es como un niño cuando recién nace, lo primero que se muestra en este niño son los reflejos. Los reflejos son automáticos, espontáneos. El reflejo de succión. O sea, le pone el pecho a la madre y empieza él a succionar. Esto es algo espontáneo, no es aprendido. ¿Qué más? Él dirige su cabeza a cualquier sonido, el reflejo del agarre. Todos estos reflejos cuenta ese niño cuando recién nace. De igual manera nosotros cuando hemos venido a Cristo,
lo primero que se abren es nuestros oídos espirituales. Eso es espontáneo, es automático. Pero después de esto empieza un proceso. Ese niño tiene un padre que tiene una barba, pero ese niño no lo tiene todavía. Ese niño todavía no puede correr como su padre, saltar como él, hablar como él, hace sonidos guturales. Todavía ese niño no tiene el control de sus esfínteres, no puede comer alimentos sólidos. Todavía no está preparado para eso. Entonces debe seguir todo un proceso para que en el camino pueda ir mostrándose el fruto de la santificación. Un árbol joven no puede dar fruto todavía, aunque decíamos que está diseñado para dar fruto, no puede dar fruto todavía. Esto requiere un tiempo, requiere que esta planta sea alimentada, sea regada por el agua, el sol. Entonces, si no se da el agua y el sol, no va a poder producir fruto. Que esta planta, y esto requiere de tiempo. Por eso es que una persona que ha nacido de nuevo muchas veces se equivoca. Y Pablo también habla acerca de este hecho cuando se dirige a la iglesia de Corinto. Les dice, tengo que hablarles como a niños, no como a personas maduras en la fe. Les tengo que hablar como a niños. Les tengo que suministrar la leche cuando ustedes debieran estar comiendo ya el alimento sólido. Y hay algunos que se han quedado en eso, porque no están tomando la palabra de Dios. Entonces no están desarrollándose en ellos. En un niño tiene que haber un desarrollo. Justamente si no se da, por ejemplo, los reflejos, si hay algo que está mal en sus reflejos, es un indicador de que hay un trastorno en su desarrollo, de que hay una lesión cerebral. Tenemos que pasar por la cruz y ya después de la cruz viene un proceso de crecimiento en la vida espiritual al que Pedro dice, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos que crecer en gracia, tiene que haber un crecimiento en gracia. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos que crecer en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segunda de Pedro 3:18. Para que haya ese fruto de santificación tiene que haber un crecimiento en la gracia. La gracia es Cristo. La gracia es Jesús mismo. Y en eso tenemos que crecer día a día. Y de ahí veremos pues el obrar, la manifestación de la vida de Cristo a través de nosotros. Damos gracias una vez más a nuestro Padre Dios por darnos este tiempo de conocerlo a través de su palabra. Si por primera vez estás escuchando este mensaje, pídele a Dios para que Él pueda morar en tu vida. Te voy a guiar en una oración. Repite conmigo, Señor Jesús, este día te agradezco por haber dado tu vida por mí en la cruz, por haber derramado tu sangre preciosa para el perdón de mis pecados. Te recibo en mi corazón, reconociéndote como mi único Señor y Salvador. Gracias porque ahora soy tu hijo, tu hija. Hago esta oración en el nombre precioso de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración por primera vez, pídele al amado Espíritu Santo que te guíe a una iglesia cristiana, donde puedas crecer en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Voy a orar también por salud, ahí donde te encuentres. Cualquiera sea tu problema de salud, la obra de Cristo es más que suficiente. En esa obra Dios ya nos ha suministrado la sanidad. Lo único que tienes que hacer es tomarla por un acto de fe, decir, sí, yo creo en mi sanidad. Y verás el obrar de Dios en tu vida y en tu salud. Señor, te pedimos, papá, estos momentos por que tienen problemas de salud, Señor, en su hígado, sus riñones, pulmones, en su piel, en sus defensas, en su sangre, en sus huesos, en sus articulaciones, en su motricidad, en su estómago, en sus páncreas. Por la llaga de Cristo te declaramos completamente sano. Recibe ahora la sanidad. Recibe ahora la sanidad. Lo tomo en el nombre de Jesús. Dilo ahí. Tomo mi sanidad en el nombre precioso de Jesús. Y te agradezco, Señor, por la sanidad. Te agradezco por tu amor, Señor. Hago esta oración en el nombre precioso de Jesús. Amén
Nos estamos viendo la próxima semana. Iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. Bendiciones.